¿Qué tal a todos amigos y amigas que nos miran y nos escuchan a través de la www.notiregionecuador.com? Estamos acá en el despacho del asambleísta Javier Lazo. Justo lo hemos invitado aquí para conversar un poco de lo que está sucediendo en el país. Un poco para revisar lo que viene aconteciendo con el gobierno asambleísta. ¿Cuál es un poco su apreciación, su criterio de toda la situación que está viniéndose ahora, con el malestar, sobre todo por el incremento de gasolinas? Bueno, usted conoce más que yo el tema ecuatoriano, económico, social, político, qué sé yo. Adelante, asambleísta, por favor. Es un verdadero desastre, porque por todos lados la estantería se está cayendo, ¿no? Derruyéndose. No hace mucho estuvimos en el norte de nuestro país, en la Sierra Norte, en la provincia de Carchi, viendo el desastre que ha producido ese capricho arancelario, como nosotros llamamos, porque no es una guerra arancelaria, con la acusación contra Colombia de no colaborar en el tema de la seguridad de Ecuador, que Colombia no controla el paso de la droga, que no controla las bandas, y por eso le pusimos un arancel adicional en enero del 30%, luego lo subimos al 50% y ahora está en el 100%. Y en esa zona norte del Ecuador hay una crisis profunda, ¿no?, de empleo. La provincia vive básicamente de tres actividades fundamentales, ¿no?, que es la agricultura, el comercio. En esa región, en esa frontera, se comercia lo que se vende, lo que se compra, alrededor de 2.800 millones de dólares anuales, y eso está muy deprimido. Y otro sector que está muy deprimido, evidentemente, es el sector transporte. Es clave en esa provincia. El 70% ha caído el transporte en Carchi. Y entonces ahí hay una descomposición económica que invariablemente te lleva a descomposiciones sociales, que es lo que no quieren entender. Luego nos dicen cosas sorprendentes, porque además han hecho del bluff, para decirlo de la manera más suave, en definitiva la mentira, un instrumento de su política de gobierno, y ahora nos dicen que ha caído en un 60% la inseguridad en el Ecuador. No sé en qué país están viviendo, ¿no? No se recupera el empleo, y luego asistimos a cosas que ya son ridículas, esperpénticas, ¿no? Tener la vicepresidenta que tenemos hecho cargo del Ministerio de Salud, y la salud absolutamente abandonada por todos lados que voy. La queja, la constante es esa, ¿no? Voy, me atienden y luego me dan la receta. O ayer estaba en un local y el hombre me cuenta lo que le pasa con su mujer, que tuvieron que operarle en el estómago. Yo no soy médico, no entendí muy bien, pero tenía que ponerse una malla, y le costó, le dijeron hay que ponerle esto, vaya y cómprela. Y el hombre tuvo que salir corriendo. En total, él gastó $450 en materiales para la operación de su mujer en un hospital público. Esto no pasaba, esto está pasando. Entonces la salud descompuesta, y tenemos a esa vicepresidenta hecha cargo del Ministerio de Salud, que se columpia en un columpio, disque oyendo una maravillosa canción. Y no sé en qué mundo está, ¿no? Y la cuestión más específica mía, que es la asamblea, también es un desastre, y hay que decirlo, ¿no? Asambleas itinerantes que le cuestan muchísimo dinero a la asamblea. El presidente de la asamblea, lo escuché en una declaración, ha dicho, bueno, pues que es una asamblea que va al territorio y que tenemos que ir al territorio. En principio sí, suena bien. Yo también digo tengo que ir al territorio, por eso fui a Carchi,
por eso me voy a Imbabura, por eso intento moverme en distintas partes del Ecuador, por eso soy asambleísta nacional. Sí, pero cuando la asamblea se desplaza a San Borondón, por ejemplo, que ya estuvimos, ¿qué tema concreto va a solucionar la asamblea? ¿Por qué nos vamos a San Borondón? ¿Qué tema específico vamos a tocar? Y vamos a hablar con los sectores, distintos sectores de San Borondón. No vamos con una agenda así. Establecida, digamos. No vamos con una agenda que toque un problema específico. Como el tema de la seguridad, por ejemplo, que es uno de los que también afecta al país. El tema de seguridad no se va a solucionar porque está desbaratado todo lo demás. No hay inversión social, no crece el empleo. A los tiempos, entrevisté hace poco a Rafael Correa, y a los tiempos que oía esa palabra de aplicar un modelo económico contracíclico. Si el ciclo ahora es de crecimiento económico, el contraciclo es hacer todo lo contrario para que se recupere el empleo, para que haya más circulante. ¿Y quién es un gran actor para lograr eso? El Estado. El Estado. El Estado tiene, al hacer obra pública, al hacer centrales hidroeléctricas, al construir carreteras, al construir hospitales, al construir escuelas, colegios, reactiva la economía. Exacto. Está contratando un montón de gente y reactiva el empleo, y la gente que ya tiene platita en el bolsillo, porque ya tiene un empleo, consume, y el círculo pernicioso se vuelve un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque hay un contraciclo que se manejó desde el Estado. Como el Estado es el enemigo para este modelo que ellos aplican, pues al Estado hay que tenerlo acorralado, al Estado no hay que permitirle ningún tipo de inversión, y tienen la platita como bajo el colchón, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo por todos lados: descomposición. ¿Cómo van a combatir la inseguridad? ¿Usted cree que es suficiente poner militares en las calles, comprarse nuevas camionetas para la policía? La inseguridad, en serio, vamos a empezar a torcerla cuando la política social también lo permita, ¿no? Cuando haya atención en los hospitales, cuando cuando haya trabajo, cuando haya una reactivación económica. Y para eso, insisto, hay que echar mano del Estado, ¿no? Ahora, asambleísta, el gobierno, ¿no?, a través del presidente de la República, incluso ha dicho que este gobierno inclusive ha hecho mucho más que Correa. Las obras, no sé, ¿a dónde no están? No aparecen. ¿Dónde están? Las carreteras se están destruyendo. Para él es un sueño, seguramente eso, pero para nosotros es una pesadilla, ¿no? Porque no es verdad, porque no se cumple. Ha hecho mucho más obras que Correa. Que las enseñe, que las exhiba, que se jacte de ellas. Ha habido alguna reparación de alguna carretera, sí, pero por el mismo hecho de transitar, hay en la provincia de La Suay, por ejemplo, todo está destrozado. En la misma provincia de Manabí, es tu provincia, Manabí, sí, está destrozado. No sé en dónde está el gran proyecto, emblema de este gobierno. ¿En dónde está la crisis en el sector energético, electricidad? Estamos a puertas. Apagones existen. Hay zonas del Ecuador que están sufriendo apagones. Y no hay, es que ya no se puede argumentar, es que así lo encontramos. Oye, ya son más de 2 años y medio. Claro. 2 años y medio. Lo decía la que fue canciller de Alemania, se me escapó, Angela Merkel, decía: tú estás en el poder no para quejarte, sino para solucionar los problemas. Si tú llegas al poder y te empiezas a quejar de cómo lo recibiste al país, ¿para qué tomaste el poder? No están para eso los presidentes. Los presidentes están para solucionar los problemas que se encuentran cuando están ahí en Carondelet. Para eso tienen los distintos ministros. Pero mira, también estoy leyendo un libro de un abogado penalista, Paladines, que
cuenta cómo se desbarata toda la estructura que se tuvo que armar y que fue exitosa para poder combatir el tema de la delincuencia. Yo recuerdo cuando Rafael Correa, los medios, ahí sí, decían, hay muchos crímenes, y Correa se puso a solucionar el problema y se crearon los distintos ministerios sectoriales, el Ministerio de Justicia, para que no se mezcle con el Ministerio de Gobierno, porque una cosa es gobierno y otra cosa es justicia. Todo eso lo desbarataron y aquí están las consecuencias. No hay la estructura de Estado que permita acometer en la solución de todos estos problemas. Entonces, no hay energía. ¿Qué se ha hecho en 2 años y medio? Él no sabía que se iba a encontrar con un sector eléctrico en soletas, no lo sabía, lo sabía, pero no han hecho nada. Más bien todo lo contrario. Han protegido a Progen, ATM era, ¿no? Han protegido todo eso y yo te puedo hablar con conocimiento de causa desde la Asamblea que ni siquiera hemos podido fiscalizar esas cosas. Exacto. No se ha podido porque se han encargado de blindar a estos funcionarios. Ahí está la ministra Manzano, que la verdad, me da hasta pena escucharla, ¿no? Porque se nota tan claro que no sabe de lo que está hablando, ¿no? Yo tampoco sé del tema eléctrico, es que no soy ingeniero eléctrico, pero yo no estoy de ministro de electricidad y de energía. Entonces, y si miras en todas las áreas, es así en casi todas las áreas. Entonces, no sé por dónde pueden decir que han hecho más obras que Rafael Correa o que los gobiernos anteriores. Se empezó a desbaratar desde el gobierno de Moreno, que es el gran traidor. Y ahora estamos insertados en una lógica regional que penosamente va por ahí también. No todo, ¿no? No todo. Evidentemente no todo, pero está Argentina, Milei, con el mismo discurso de desbaratar al Estado. Pero por suerte, el fin de semana ocurrió algo importante ya para pasar a no quedarnos en el discurso solo de plañidero, del pesimismo y del llanto, ¿no? Se reunieron las fuerzas progresistas en Barcelona, España. Ahí estuvo Lula, ahí estuvo Petro, ahí estuvo Claudia Sheinbaum. Es decir, estuvieron las 3 economías más poderosas de nuestra región en ese encuentro. No solo ellos, porque hubo líderes de Europa también, porque estamos amenazados como planeta por esta visión de la guerra, de la invasión. Tenemos a un lord de las guerras que quiere hacer guerras por todos lados y que ha decidido invadir países. Estoy pensando en Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y este presidente se fue a una reunión del Escudo de las Américas, 12 países de nuestra región, a subordinarse a lo que los estadounidenses quieren, mientras hay una parte importante del planeta que dice ya no más a esos abusos, sujétate al orden internacional que hemos creado. Y me pareció súper interesante. Tuve una experiencia en Naciones Unidas, lo que planteó Lula. Lula plantea una cuestión que es clave. El Consejo de Seguridad, que solo tiene 5 miembros, en definitiva los ganadores de la Segunda Gran Guerra, es decir, ahora Rusia, China, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Para qué sirve el Consejo de Seguridad? Si hoy vivimos guerras por todos lados. Exacto. Manda un mensaje evidente, hay que cambiar al Consejo de Seguridad, hay que imaginar otro Consejo de Seguridad, porque no nos podemos quedar sin instituciones internacionales que hagan valer el derecho internacional, que hagan valer las instituciones que nos permitían conversar, dialogar, porque como dicen esos presidentes, podemos resolver los problemas sentándonos en una mesa a conversar de nuestros problemas y a encontrar soluciones. Esto no está pasando, ¿no? Me acaban de regalar un libro sobre el tema de las mujeres. Y el titular tiene que ver un poco con lo que estoy hablando, abrir ventanas y derribar muros. Hay que abrir espacios de diálogo y hay que bajarnos los muros que nos separan
y que nos impiden conectarnos. Ya, ahora, asambleísta, ¿qué es lo que podría venirse, ¿no es cierto?, a partir de todo esto que hemos conversado? La situación totalmente deprimida, la economía, en lo social y en lo político. ¿Qué es lo que podría venir ahora que ya algunos sectores han comenzado a reaccionar y han dicho, no, pues el señor presidente está dormido, no ha dado respuesta a ningún tipo de necesidades del pueblo ecuatoriano? Enhorabuena que nuestro pueblo empiece a reaccionar, enhorabuena que los gremios empiecen a reaccionar, enhorabuena que los trabajadores, enhorabuena que la gente que tiene que reaccionar, reaccione. Nunca hemos optado, soy de la RC y la RC no es un movimiento político, aunque se llama Revolución Ciudadana, quiere decir que no es revolución social, no apelamos a la violencia, no creemos que tenemos que echarnos balas entre nosotros. Es muy penosa, han sido muy penosas, no solo en el Ecuador, sino en otras partes, esta suerte de empates que se produjeron en Centroamérica, en Colombia. En Colombia se calcula que más de 250.000 muertos hubo y sigue habiendo, ¿no?, en esta suerte de guerra civil que no declarada, ¿no? Nosotros no queremos eso para el Ecuador, a pesar de que hay muchas masacres, ¿no? No queremos eso. La vía tiene que ser democrática y pacífica, pero tiene que haber reacción de la gente. Sobre todo tiene que haber reacción que se exprese en el voto. Ahora que este señor presidente se ha dedicado a eliminar a todos los partidos de oposición, democracia sin oposición no es posible, a perseguir a cualquier figura política que él considera que le puede hacer competencia, claro. A eliminar. Eso es terrible. ¿Eso cómo se llama, asambleísta? Eso se llama autoritarismo total, cinismo total, vergüenza total, eliminación del Estado democrático constitucional, porque para hacer todo eso has debido burlarte de la Constitución, has debido tomarte todas las instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la Corte Constitucional ahí de batalla, pero ya está amenazada, las Cortes de Justicia, todo ha sido tomado, y ahí están los medios hegemónicos, los grandes medios, aupando todo eso, ¿no? El poder económico, el poderío militar, policía, es un bloque en el poder, un poco de un pensador italiano, Gramsci, que está al servicio de un modelo que es absolutamente antidemocrático, autoritario, y que no cree para nada en las instituciones que construyen la democracia día a día, en la cotidianidad. Esto es la tragedia que nos está pasando en el Ecuador, y que, como a este presidente le encanta ir a cada rato a los Estados Unidos, es lo que está pasando en Estados Unidos también. En Estados Unidos hay un grave problema de debilitamiento de la institución democrática allá, pero ellos tienen muchos más años de defensa de esas instituciones, y algo va a pasar con este señor Trump. Y el día que pase algo con el señor Trump, se van a caer como piecitas de dominó un montón de aprendices de autócratas, de dictadores. No quiero decir, porque hay momentos en que la gente dice, ante tanto desorden lo que hace falta es una dictadura. No hace falta una dictadura. Hace falta que respetemos a las instituciones y a las leyes, y que pensemos que estos niveles de pobreza en el que hoy vivimos son inaceptables. Yo he dicho que el Consejo Nacional Electoral, cuando aprueba el plan de gobierno de los candidatos, debería de fijarse qué tipo de plan de gobierno es. Tendría que ser siempre pro-pobre. Hay demasiada pobreza en este país, demasiada pobreza, y hay también riqueza por otro lado, ¿no? La riqueza concentrada en muy poquitos y la pobreza repartida en las mayorías. Exacto. ¿Cuál es entonces en este escenario el papel de la Asamblea Nacional, por ejemplo? Ahora, por ejemplo, yo no veo fiscalización, interpelación, investigación a los ministros, hacen lo que ellos quieren. La única interpelación que debes haber visto es la de Mario Godoy,
del Consejo de la Judicatura, que la llevó adelante la RC, la Revolución Ciudadana, con Reto, porque estuvo también el asambleísta Raúl Chávez de Reto en la fiscalización. El resto no es posible porque no pasa de la Comisión de Fiscalización, no pasa del CAL, el Consejo de Administración del Legislativo. Es complejo fiscalizar, pero en ese encuentro que hubo el domingo también nos queda otra gran lección. No sé cuál fue el líder, no sé si fue Claudia Sheinbaum o no sé, no, ya recuerdo quién lo dijo, Pedro Sánchez, el presidente de España, porque después del encuentro del progresismo en Cataluña, él se fue a la otra parte de España y ahí tuvo otro encuentro y ahí lanzó que no era suficiente resistir, hay que avanzar, hay que dar otro paso más. La resistencia está bien, hay que resistir, pero hay que dar otro paso más y hay que avanzar. Y en eso tenemos que pensar dentro del Ecuador, ¿qué significa avanzar? Nos hemos planteado resistir, no vamos a hacerle el juego a ADN, a Movimiento en el Poder. No vamos a hacer el juego y ellos nos quieren despreciar, acorralar, porque dicen que no apoyamos, por ejemplo, en lo que se acaba de aprobar, el convenio comercial Corea del Sur, Ecuador, que a nosotros nos parece que si no está trabajado conceptos que también incorporen, mira, Yachay, el gran proyecto educativo, la escuela o la universidad que nos permite el gran conocimiento, tenía apoyo coreano. En este acuerdo que se acaba de firmar, puramente comercial, no se habla nada de eso. Y un asambleísta nuestro, Víctor Rodríguez, que sabe mucho de esos temas, ese día pudo hablar y vamos a la reprimarización de la economía otra vez. Nosotros solo vendiendo banano, porque ellos han reconocido que se abren mercados para vender más banano. ¿Qué más podríamos vender? Cacao en grano. ¿Qué más podríamos vender? Flores. Pero todo, si lo ves, primarios. No añades valor agregado. ¿Y qué haces con la plata de lo que vendes? A la propia Corea le vendes más banano. Y ya sabemos quién es el gran productor de banano, ¿no? Toda la política pública comercial puesta al servicio de eso. Nosotros vendemos eso, nos pagan, pero nosotros tenemos que comprar, ¿qué cosas? Automóviles, computadores, electrodomésticos, tecnología del conocimiento. Y ahí hay muchísimo valor agregado en las economías donde eso se produjo. Y nos ponen unas desventajas enormes, lo que se llama términos de intercambio. Esto es lo que nosotros observamos, para exigir que se piense en otra cosa, no solo en estos acuerdos comerciales, que hay países que ya se metieron en eso. México también tiene TLC con Canadá y Estados Unidos. Y a México le tocó importar tortillas de maíz, siendo el producto alimenticio principal de la dieta de los mexicanos. A eso nos quieren llevar, eso les decimos. No es que nos oponemos por oponernos, argumentamos y entonces luego nos quieren enrostrar diciendo que nos oponemos a todo. No nos oponemos a todo. Estamos pensando en un Ecuador que dé un salto de calidad. Pero hoy las condiciones políticas no son las necesarias. Ahora, asambleísta, una de las, por ejemplo, medidas que abonan, ¿no es cierto?, al del deterioro más y más de la economía, es el encarecimiento de los combustibles. Últimamente, por ejemplo, mire usted que eso nos lleva a una situación peor de la que ya estamos, porque todo se mueve, todo se moviliza y comienzan ya los incrementos. El encarecimiento de los combustibles, el incremento del IVA, mira, cuando fue el terremoto en tu provincia, en Esmeraldas, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa subió el IVA por un año para proveerse de recursos y poder enfrentar la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, que ellos dicen, por el caso de reconstrucción lo siguen teniendo preso a Glass en la cárcel. Y tú eres manavita y probablemente testigo de todo lo que se tuvo que reconstruir en Manaví.
Entonces, ellos andan hablando de la visión económica tributaria, ¿no? Y nosotros decimos, se incrementó el IVA en el terremoto por un año. ¿En qué momento? Cuando había un montón de productos, sobre todo los de la canasta básica, que no pagaban IVA. Entonces tú incrementas IVA y no le afectas a los sectores más pobres, porque lo que consumen mayoritariamente no tiene IVA. Ahora, el 90% de los productos tienen IVA. Cuando incrementas el IVA, estás afectándole a todo el mundo. Se vuelve un impuesto indiscriminado que le afecta a los más pobres también. Este es el drama. Subes la gasolina. Tú pensaste pagar $3 el galón, $3 y un poquito más el galón de la gasolina extra. $3. Está casi llevado a valores internacionales. A valores internacionales de Europa, Estados Unidos, con un salario básico de $450, $460, que no tiene nada que ver con lo que encuentras en Europa y en Estados Unidos. Disparas el precio de las gasolinas. La super está creo que llegando a $5. Más de 4. 4 y pico. Eso tiene un impacto en el resto de los productos de la economía y sobre todo en una economía tan especulativa como las nuestras. Y Entonces, sobre todo es ahora, un poquito ya para cerrar la entrevista, esto en clara ya te estaba viendo con malos ojos. esto en clara contradicción con lo que el señor presidente, con todo respeto, dijo en su campaña electoral, que no iba a haber incrementos de ninguna naturaleza en ninguno de los productos de estos que son tan necesarios para la economía. Ya no alcanzamos a poner en una columna todas las cosas que ha incumplido. Ya se nos agotó el papel, ya se acabó la tinta, porque todo lo que ha incumplido es todo. Todo lo que dijo en campaña no lo ha cumplido. Ninguna de las cosas que ofreció ha cumplido. No va a haber apagones. No va a haber apagones porque hizo el discurso supuestamente técnico de que el problema no era la generación, sino la distribución. Y como no entendimos, creímos que estaba diciendo algo muy inteligente. Nos estaba tomando el pelo. Todo lo ha incumplido. Todo lo ha incumplido. Y no ha permitido fiscalizar. El drama del Progen en medio de la crisis de energía eléctrica, seguimos sin poder fiscalizar Progen, ATM y todas las otras barbaridades que han hecho, porque no lo permiten, no lo dejan. Entonces, yo como asambleísta, mira, en un mundo más chiquito de las comisiones, formo parte de una comisión, la de gobiernos autónomos descentralizados, he planteado 3 o 4 cambios del orden del día para iniciar procesos de fiscalización. No hace mucho se incendió la refinería de Esmeraldas, hubo una crisis en la producción de asfalto. Eso afecta directamente a los gobiernos autónomos, porque tienes que asfaltar calles, construir caminos, carreteras. No había asfalto. Y la empresa Petroecuador, que es la que te produce el asfalto, le decía a los alcaldes, no, ya el próximo viernes le voy a entregar el asfalto. Llegaba el viernes y no les entregaba, les tomaban el pelo. Entonces, a ver, convoquemos al presidente de Petroecuador para que le diga a la asamblea y poder informar bien a los alcaldes cuándo va a entregar el asfalto, que sea más serio. Aunque se vaya a demorar un mes, diga la verdad, no diga el próximo viernes y llega el viernes y no se cumple. No pasó. No me aprobaron ese cambio en el orden del día. Perdimos, porque no tenemos los votos. Pero ahí sí resistir es importantísimo, porque las cosas no se quedan estáticas, porque eso es una correlación de fuerzas políticas que en algún momento va a cambiar, por el agotamiento de la gente, por el cansancio de la gente, por la presión que le podemos tirar desde estos mundos como el tuyo, del mundo digital, generando opinión, generando reflexión, movilizando conciencia, movilizando personas también, desde el mundo pacífico, ¿no? La violencia la ponen ellos, con sus mentiras. La violencia la ponen ellos cuando sacan a los militares a las calles. Ellos son los violentos. Ellos son los violentos. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con el asambleísta Javier Lazo de la Revolución Ciudadana. Esperamos estar con ustedes próximamente con una nueva versión de este nivel de asambleísta. Gracias.
Gracias, asambleísta. No, gracias a ti.